¿Ya vimos esto con ustedes o no? ¿No? Sí, ¿verdad? Ya lo vimos esto. O sea, es que es la clase tal cual, por insuficiencia cardíaca. Pero con ustedes ya vimos esto. ¿Cuándo? ¿En qué clase? Cuando vimos respiratorio, creo que sí vimos algo de edema agudo de pulmón. No, porque edema agudo de pulmón no vimos en el ABP. Bueno, pues vamos a hacer, bueno, ya lo vimos igual, creo que es edema agudo de pulmón es más cardio que respiratorio, así que, porque obviamente el origen es más cardíaco. Bueno, vamos a verlo entonces. No vimos el de Ok, muy bien. Entonces, vamos a tener que el edema agudo de pulmón puede dividirse en dos grandes categorías, obviamente depende de su origen. Vamos a tener origen cardiogénico, obviamente el origen del corazón, el que más nos vamos a enfocar en esta clase, y el no cardiogénico, cuando obviamente más tenemos una causa sistémica. ¿Cuál de estas generalmente es? Cuando tenemos un aumento de la permeabilidad capilar o disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿qué condiciones me pueden aumentar la permeabilidad capilar? Una infección. Una infección, ¿ok? ¿Cómo manifestándose? ¿Cómo? Inflamación. ¿Cómo? Inflamación. Como una inflamación sistémica, exactamente. Y una infección manifestada sistémicamente, ¿cómo se le suele llamar? Sepsis, exactamente. Un choque séptico, exactamente. Un choque séptico o la sepsis pueden aumentar la permeabilidad capilar y por lo tanto aumentar el paso de líquido al espacio alveolar. ¿Qué otra? Porque también tenemos choque séptico, el otro es choque o shock. El shock cardiogénico es cardiogénico, es el anafiláctico. ¿Okay? La anafilaxis también lo que condiciona es un aumento de la permeabilidad capilar y por eso obviamente los pacientes llegan a tener anasarca, no solo edema agudo del pulmón, sino edema cutáneo, citis y varias otras manifestaciones. Y por disminución de la presión oncótica, cirrosis, perfecto, falta de producción. Y otra, Falla renal. ¿qué tipo de falla renal? Síndrome nefrótico, exactamente. Un aumento en la eliminación de las proteínas. Entonces, en ambos casos vamos a tener disminución de la presión oncótica y obviamente fuga hacia el tercer espacio. En este caso hablamos del capilar, los alveolos. Y bueno, el cardiogénico, aumento de la presión hidrostática. Hay un aumento dentro de la presión de los vasos pulmonares que pueden condicionar a congestión vascular, edema intersticial y por último edema alveolar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del edema cardiogénico tenemos que tener en cuenta que tenemos que primero tener la idea de cuánto es la presión pulmonar media normal. Presión pulmonar media, estamos hablando, ¿va? Que es menor a 2. Cuando ya tenemos un aumento de 12 a 18 milímetros, es cuando vamos a tener ya un aumento, se desarrolla hipertensión venosa. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un aumento en el calibre de los vasos. Entonces, es lo que clásicamente vemos en una radiografía, como el aumento de calibre de los vasos, sobre todo hacia los ápices pulmonares. ¿Cómo se llama eso? Cefalización. Cefalización del flujo o también redistribución del flujo. Muy bien, exactamente. Ese es uno de los principales signos más relevantes en esta etapa del aumento de la presión hidrostática. Entonces tenemos cefalización del flujo, acá tenemos lo normal, esto es lo patológico, miren cómo hay la cefalización del flujo. Y lo que está señalando en las flechas rojas es básicamente el límite de los mediastinos. Entonces se dan cuenta que hay un ensanchamiento del mediastino. ¿Okay? Eso se llama el aumento del diámetro del pedículo vascular del mediastino. ¿Okay? ¿Qué me está indicando eso? Que yo estoy teniendo congestión vascular a nivel del mediastino, sobre todo probablemente a nivel de la cava superior. Entonces estamos teniendo un aumento del calibre de las estructuras vasculares. Entonces recuerden, cefalización del flujo, aumento del pedículo vascular y acá les voy a poner esta imagen donde están las flechas. Vamos a tener un aumento de la inversión entre la arteria, en este caso la estructura vascular y el bronquio, que se suele llamar el signo del anillo, que se ve como un anillo. Entonces generalmente tienen el mismo calibre o a veces el vaso puede tener un poco más pequeño el diámetro. En este caso está completamente invertido. Tenemos un aumento de calibre del vaso en relación al bronquio.
¿Qué otra manifestación vamos a tener? Obviamente tenemos congestión vascular, vamos a tener los hilos pulmonares prominentes. ¿Okay? Obviamente hay una prominencia de los hilos pulmonares. Este es otro paciente, miren cómo también tenemos cefalización del flujo y bueno, en ese caso el signo del ánimo. Ahora bien, vámonos al corazón. ¿Qué le ven? Está ahora mismo en el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, seguros. No, se está poniendo para arriba, sí puede ser. Está levantado ligeramente el ápice, entonces es más ventrículo derecho. ¿Y qué más? ¿Sí? Como un doble Sí, contorno. Doble contorno, exactamente. Entonces tenemos una aurícula izquierda. Y aquí como que medio parece ligeramente abombado, pero el doble contorno. Entonces tenemos ventrículo derecho y aurícula izquierda. ¿Qué se les podría ocurrir a ustedes? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, muchas de las veces, digamos que son pacientes jóvenes, cuando se manifiestan ya con cardiopatía congestiva, algo que debemos de pensar es en valvulopatías. Entonces, ahí a ustedes, ¿qué válvula creen que puede estar dañada? ¿La válvula? Mitral. ¿Okay? ¿Qué tipo de patología en la válvula mitral? Estenosis, exactamente. Entonces, probablemente ese es uno de los diagnósticos que podríamos sospechar. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente etapa. Ya estamos ahora de 18 a 24 milímetros de mercurio. Ya vamos a tener fuga de líquido a tercer espacio. Entonces ya vamos a tener edema intersticial. Entonces vamos a tener que el líquido, que ya por el aumento de la presión hidrostática intracapilar, se va a fugar al espacio intersticial. Y obviamente vamos a tener edema intersticial. Vamos a ver algunas cosas que seguramente ya han visto. ¿Cómo se manifiesta el edema intersticial? Si se dan cuenta, vamos a tener este como patrón reticular difuso. Recuerden que el intersticio pulmonar es una gran red que se distribuye por todo el pulmón. ¿Cómo se divide el intersticio pulmonar? Entonces, realmente el intersticio pulmonar se divide en tres. Exactamente. Central, periférico y supleural. El periférico suele ser el mismo supleural. Uno es el central y broncovascular, muy bien, tenemos el periférico supleural, o también se llama interlobulillar, porque se mete entre los lobulillos, y hay un tercero que es el intralobulillar, que es dentro del lobulillo, entre los alveolos. Ese es el otro, en la parte del intersticio pulmonar. Entonces, generalmente vemos esta como distribución en red reticular. ¿Qué más vamos a tener? Se ve muy bien, que son las radiopacidades periliares, pero yo creo que se ve mejor en esta de acá. Sí, en la radiografía lateral se ve mucho mejor. Esto es lo normal. Y miren lo patológico, si se dan cuenta, estas como imágenes nodulares que estamos observando adyacentes al hilo pulmonar. Eso se le llama radiopacidades periliares. No solo vamos a tener el hilo pulmonar prominente, sino que también vamos a tener estas radiopacidades como nodulares periliares. También vamos a tener, si se dan cuenta, este patrón reticular como una red que se empieza a extender desde el hilo pulmonar. Y también las líneas de Kerley, que lo vemos mucho mejor acá. Entonces recuerden, hay varios tipos de líneas de Kerley. Las líneas de Kerley tipo A van a ser las líneas que se van a extender o se van a contactar con el pedículo, con el hilo pulmonar. Vamos a tener las tipo B, que son las que van a contactar con la superficie pleural, y las tipo C, que son las que no contactan ni la superficie pleural ni el hilo vascular. Entonces, esas son las líneas de Kerley, recuerden, A, B y C, que son muy clásicas y son las que vamos a observar en el edema ya intersticial. Y recuerden que esto se va sumando a las etapas previas. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Hilo pulmonar prominente y cefalización del flujo. Entonces, vamos viendo cómo las diferentes manifestaciones se van sumando. Hacemos una tomografía y lo que estamos observando acá claramente es el edema intersticial. Vemos como todas estas líneas, estas imágenes lineales que se están metiendo entre los lobulillos pulmonares corresponden con edema pulmonar. ¿Qué más le ven? Esto de acá, bueno, esto es una banda de atelectasia, no le hagan mucho caso. Esta es la cisura media. ¿Qué más le ven? Vamos a poner Hay vidrio esmerilado. ¿Cómo? Hay vidrio Hay un esmerilado. poco de vidrio esmerilado. Bueno, esto a veces puede ser simplemente por la posición del paciente. Recuerden que cuando los pacientes están acostados en la tomografía, a veces hacia las porciones posteriores puede verse un poco de vidrio esmerilado.
Pero bueno, el vidrio esmerilado también puede ser una manifestación inicial del edema intersticial. Muy bien, ¿qué más? Algo que ya vimos antes. Es como la relación de la arteria bronquial. Exactamente, muy bien. Vemos cómo la arteria o el vaso está mucho más grande que el bronquio. Entonces ya tenemos también datos de congestión vascular, edema intersticial y algo mucho más grande que vemos ahí. Cardiomegalia, exactamente. El corazón está completamente grande. Obviamente aquí no es difícil determinar qué calidad cardíaca por la ventana pulmonar, pero bueno, tenemos exactamente una cardiomegalia bastante prominente. Muy bien. ¿Y algo más? Está medio cortada la imagen, pero hay algo se alcanza a ver. Derrame pleural, exactamente. Muy bien. Entonces, que el derrame pleural también suele ser una manifestación de edema agudo del pulmón, pero ya cuando tenemos la tercera fase que es cuando ya tenemos más de 24 milímetros de mercurio. Ya cuando tenemos un aumento de la presión pulmonar media, más de 24, ya vamos a tener una sobrecarga. Entonces, cuando llega el líquido al intersticio pulmonar, recuerden que este es reabsorbido por la linfa, normalmente. Pero, en este caso, sobrepasa la carga, entonces ya no puede reabsorberse y automáticamente todo esto va hacia la cavidad alveolar. Y también al espacio pleural, lo que forma el derrame pleural. Entonces, aquí ya vamos a tener propiamente dicho el edema agudo del pulmón, o también llamado edema alveolar. Entonces, ¿cómo es la manifestación o la distribución clásica del edema agudo del pulmón? Exactamente, alas de mariposa. Entonces, ¿cómo lo describimos? Del centro hacia la periferia, muchas veces se respetan tanto ápices como bases pulmonares y suele ser siempre simétrico. ¿Okay? Entonces, es la famosa alas de mariposa, casi siempre bilateral, con respecto de bases y ápices pulmonares. Es esta radiopacidad difusa, algodonosa. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué signo le ven ahí? En ambos lados. Sobre todo ahí. ¿Cómo se llama ese signo? Este de acá. Si ven estas imágenes radiolúcidas tubulares, ¿qué es eso? El broncograma aéreo. El broncograma aéreo era típico de ¿qué? De las neumonías, exactamente. Entonces, un diagnóstico diferencial, aquí, ¿qué tipo de neumonía sería? Lobar, ¿no? Aquí tienes ambos lóbulos, ambos pulmones, perdón. Bronconeumonía, exactamente. Y una bronconeumonía, ¿por qué agente etiológico era? Estafilococo, exactamente. Porque muchas veces la bronconeumonía tiene que hacerse diagnóstico diferencial con el edema agudo del pulmón. Y obviamente bronconeumonías ya bastante avanzadas, bastante severas. Pero bueno. Otro ejemplo, nuevamente, edema agudo del pulmón, no suele ser a veces muy simétrico y muchas veces lo que tenemos todas las fases previas. Cefalización de flujo, radiopacidades periliares, vellos pulmonares prominentes y bueno, tenemos esta distribución en alas de mariposa. Tenemos también, recuerden, cardiomegalia, alguien puede decir qué cavidades están crecidas. Ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, muy bien. ¿Algún probable diagnóstico de este paciente? Sí, es el clásico que hace ventrículo izquierdo y después aurícula izquierda, obviamente. Ya. Si fuera valvular, no sin mitral, no. Insuficiencia mitral, exactamente. Y si no, realmente muchas veces recuerden ya los pacientes que son hipertensos crónicos, a veces mal controlados, hacen hipertrofia del ventrículo izquierdo y obviamente falla cardíaca y hacen cardiopatías congestivas. Pues bueno, este fue uno de esos casos. ¿Qué es lo bueno de muchas de estas edemas agudos de pulmón? Que una vez que llegan, obviamente, emergencia con dificultad respiratoria generalmente, responden muy bien al tratamiento. ¿Cómo se trata a estos pacientes? Diuréticos, exactamente. Y eso lo hacemos eliminando, ¿cómo se llama? Cuando administramos un diurético estamos eliminando ¿cómo se llama? Bueno, no sé si hayan cambiado los conceptos, pero de disminución de la precarga. Sí. ¿Sí? Estamos igual. Si no sirve eso, ¿qué tengo que hacer?
otro es eliminando la poscarga. La poscarga. Y si no sirve nada de eso, inotrópicos. ¿Okay? Obviamente aumentar el inotropismo cardíaco. ¿Okay? Bueno, pero lo clásico es diuréticos, exactamente, es el tratamiento y la verdad que les va bastante bien. Miocardio, edema intersticial es un patrón reticular en red, y mientras que el edema alveolar es este patrón algodonoso. Ahora bien, ahí estamos completamente todo hacia la izquierda. ¿Qué pudo haber pasado con este paciente? De costado. Exactamente, está en decúbito lateral o está acostado. Recuerde que muchas veces el edema es dependiente de la gravedad. Entonces, a veces en terapia intensiva los pacientes están acostados de un lado y eso puede condicionar un poco de migración del líquido hacia un solo lado. Muy bien. Recuerden que el pedículo vascular, lo normal suele ser menos de 60, pero tengan en cuenta que el rango más o menos va de 60 a 85. Ya más de 85 es completamente patológico. Y tenemos lo normal y lo patológico como hay este ensanchamiento del pedículo vascular. Muy bien. Ya vamos a la parte cardiogénica, o sea, todo lo que es cardíaco. Generalmente cardiopatía congestiva, ya sea por valvular, insuficiencia cardíaca, cualquier si era la etiología cardíaca, puede condicionar edema agudo de pulmón. Ahora vamos al no cardiogénico. Entonces, aquí como ya no tenemos un factor cardíaco que nos esté alterando, pues obviamente tenemos otro tipo de cosas. Y bueno, aquí les dejo algunos ejemplos. El clásico edema de la actitud, insuficiencia renal, como bien ustedes dijeron. También está la cirrosis, fármacos, retención pulmonar, en fin, algunos tipos. ¿Qué es lo característico acá? Acá ya no está el corazón alterado, entonces ya no hay cardiomegalia y tampoco suele haber derrame pleural. Entonces solo vamos a tener edema agudo de pulmón. A ver, esto del síndrome de estrés respiratorio vamos a hablar en un rato. Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a tener aquí? Pues vamos a tener básicamente edema agudo de pulmón inmediatamente. No vamos a tener fases previas de cefalización de flujo. Puede haber tal vez un poco de congestión vascular, pero no hay como tal edema intersticial, sino directo edema agudo de pulmón. Y si se dan cuenta, el corazón está completamente normal. Ahora bien, a diferencia del anterior, respondía muy bien al tratamiento. Este sí que es catastrófico. Y aquí suele ser muy difícil tratar el edema agudo de pulmón. ¿Cómo tratarían ustedes de estos pacientes? Si estamos hablando de una pérdida de la presión oncótica o muchas veces también un aumento de la permeabilidad capilar. Esto no se les puede dar albumina. Ok, cuando hay pérdida de la presión oncótica es verdad, muchas veces el administrar albúmina de forma exógena puede ayudar, pero cuando tienes en cambio lo otro, aumento de la permeabilidad capilar, hablemos específicamente, por ejemplo, de un paciente en choque séptico. Y ahí viene lo difícil que son estos O pacientes. sea, si en simulación habíamos visto que como está en choques sépticos igual te toca compensar. Entonces vas dando líquido, vas dando diurético, vas dando líquido, vas dando diurético. Pero es que el problema es que está inflamado, entonces no sé si... No, sí, pero... Ajá, Tienes porque líquido dentro del alveolo. si es que le pones solo líquido, o sea, se encharca. Exacto. Entonces te toca dar líquido diurético. Pero el diurético, ¿cómo, en este caso, cómo va a ayudar a que salga el líquido del pulmón? O sea, no estás teniendo un problema de sobrecarga. No era diurético, no me acuerdo. Puedes tener exactamente vasoconstrictores, de cierta forma impides, al momento de hacer vasoconstricción, puedes impedir un poco que llegue líquido a los pulmones. Pero a veces son permeabilidades tan severas que tienes que hacer una siguiente maniobra, más agresiva. ¿Cómo impides que el líquido entre al alveolo? Si no te sirvió la parte medicamento, o sea, de alguna vasoconstricción. Broncoconstricción, un poco difícil. ¿Puedes dar presión negativa con una máscara de oxígeno? Exacta, bueno, no presión negativa, presión positiva. Eso, presión positiva. Muy bien, presión positiva, exactamente. Aumentar la presión dentro del alveolo para que no se, de cierta forma, mantener esa presión e impedir que el líquido entre a los alveolos. Obviamente puedes empezar con una cánula nasal, mascarilla, pero en casos ya más severos, cuando realmente no te sirve una presión de oxígeno ambiental, tienes que hacer ya una presión mecánica.
¿Y eso cómo lo haces? Intubando, ventilación mecánica. Entonces ahí viene un poco la dificultad de estos pacientes y es por eso que estos pacientes muchas veces pasan en ventilación mecánica por tiempos muy prolongados. Porque obviamente, ¿qué hay que resolver? La causa. Obviamente, ¿qué es la infección? ¿Cuánto se demora la infección o desde qué momento que administro antibióticos va a empezar a ceder la infección? En un choque séptico, exacto, estamos hablando a veces 5 o 6 días y depende del microorganismo, si lo logras aislar, si es multiresistente y ese tipo de cosas. Hasta eso el paciente está intubado tratando de eliminar todo este líquido. Obviamente, tener un paciente intubado con ventilación mecánica de tiempo prolongado no es bueno. ¿Qué puede condicionarse? Una neumonía adquirida en el hospital, como se llama eso, neumonía nosocomial. ¿Y qué otra cosa? Propio de la ventilación, del efecto físico que hace la ventilación. Como una atrofia. ¿Por qué te daría atrofia? ¿Cómo se llama? El trauma ejercido por presión, por la presión positiva. A veces tienes que alcanzar presiones o fíodos que son de hasta 1. Generalmente la presión de oxígeno ambiental es de 0,21. Entonces tenemos que llegar a 1. Son presiones sumamente fuertes. ¿Qué puede condicionar eso en el alveolo? Neumotórax por, muy bien, ¿cómo se llama ese tipo de trauma? El trauma por presión, ¿cómo se llama? Eso es barotrauma. Exactamente, muy bien. Puedes generar barotrauma, puedes tener ruptura alveolar y puedes tener neumotórax completamente. El barotrauma, a su vez, obviamente hay daño alveolar, hay daño alveolar difuso. Tienes daño alveolar, ¿qué va a pasar? Va a entrar más líquido, se vuelve un círculo vicioso. Obviamente, más barotrauma, más permeabilidad capilar, más líquido entra. Entonces, son estos pacientes que están en ventilación mecánica mucho tiempo y esto ya es lo que llamamos el síndrome de estrés respiratorio, que ya se da principalmente por un edema generalizado secundario a lo que llamamos el daño alveolar difuso. Entran en este círculo vicioso de la presión, la ventilación le mantiene vivo, pero al mismo tiempo le está dañando más el pulmón. Entonces, daño alveolar difuso y el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que lamentablemente es muy difícil de manejar. Tenemos 3 fases. La fase exudativa, que obviamente es la fase de ocupación alveolar, proliferativa, cuando ya vamos a tener migración de marcadores inflamatorios, principalmente neutrófilos, y la fibrótica, cuando ya se produce fibrosis. Muchos de estos pacientes hacen fibrosis en sus etapas finales. Aquí, bueno, la tomografía, nada más para ejemplificarles cómo se ve todo el edema agudo del pulmón, todo el edema, la ocupación alveolar, y lo que les quiero enseñar es esto. La fase proliferativa no la vamos a ver, obviamente es algo histológico, pero la fibrótica sí que la vamos a ver. ¿Y esto cómo se llama? ¿Recuerdan? Ese patrón. Ya con eso ya terminamos. Crazy baby. No es el crazy baby. Crazy baby es cuando tienes ocupación alveolar y edema intersticial ahí mismo. Panalización. Exactamente, panalización. Recuerden, cuando hablamos de fibrosis, es formación del panal de arena o panalización. Y obviamente estos pacientes, si llegan a sobrevivir, suelen tener muchísimas secuelas postventilación, y una de estas es fibrosis. Muchas veces estos pacientes van a requerir oxígeno suplementario de por vida. ¿Dudas? No. ¿Preguntas? No. Listo, terminamos.